Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Representativo visitante que no se conforma con ir perdiendo este partido 0-2. Se mueve la pelota mediante la gestión de Enríquez, el guardamallas, entregando hacia Peto Marcetti, que se recostaba un tanto hacia la izquierda, más bien en calidad de un zaguero lateral en este partido, porque está cargando el cuadro quevedeño, es evidente. La pelota Jauregui adelanta para Barregones, trata de pechar el esférico, antes está llegando el guardamallas de Enríquez. Hacía una cortina Eloy Garrín para que el balón llegue finalmente a poder del cuidapórtico de la representación capitalina. Casi 45 minutos en el primer tiempo de cotejo. El marcador 0-2. Está perdiendo el Quevedo frente a Universidad Católica. El cuadro de la capital mueve la pelota por parte de Enríquez y suena el silbato del referí, determinando exactamente en el minuto 45 la finalización del primer tiempo del partido. 0-2. 2-0, mejor dicho. La Católica está ganando en calidad de local al cuadro del Deportivo Quevedo, Juan Eduardo Palacio. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tener en este espacio a los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. En este día tenemos al hijo de una de las voces más queridas y recordadas de acá del país. Estamos hablando en este momento de Fabián Vizcaíno. Como dijimos, él es hijo de este querido locutor de acá de la Sierra. Con él vamos a conversar sobre la trayectoria no solamente de su papá, sino también de su mamá y la trayectoria personal de él, porque le hemos visto a través de varias cadenas también haciendo lo que más le gusta a esta familia, trabajar por el periodismo deportivo y por la comunicación. Queremos agradecerle a Fabián por esa apertura que ha tenido con este espacio, sobre todo por el apoyo y la confianza que ha depositado en este segmento. Muy buenos días, Fabián. Gracias por aceptar esta invitación de Voces de la Radio. Hola Iliana, muy buenos días. Igual saludos a todas las personas que miran este espacio, sea en la mañana, en la tarde o en la noche, que estén realizando la observación de este espacio, felicitándola y agradeciéndola. No tiene nada que agradecerme usted a mí, más bien yo me siento honrado de estar en su programa. Es un programa que viene desde hace mucho tiempo tratando de rescatar la historia del periodismo ecuatoriano, de la radio, de la televisión, de la comunicación en general, y para mí es un gusto, un honor, realmente créame que estoy muy agradecido y muy contento de estar acá con usted. Muchas gracias, Fabián, a usted por sus palabras y comencemos ya con la entrevista. Se dice mucho y se habla también algunas cuestiones de su papá. Se dice que ha estado casi en todos los medios de comunicación, no solamente de acá de la capital ecuatoriana, sino del puerto principal y del Ecuador. Cuéntenos cómo fue este trayecto, cómo le comentaba a él, cómo se inició en este mundo mágico de la radio. Bueno, pues primero contarle que yo soy guayaquileño, vivo aquí en Quito ya muchos años, vine muy temprano, muy pronto y precisamente por labores, por temas relacionados con labores y temas profesionales de mi padre, vinimos a vivir acá a la capital de la República, pero bueno, yo nací en Guayaquil en el año 74, formando parte de una familia compuesta por mis dos padres, mi madre Tula Rugel, mi padre Fabián Vizcaíno Andrade, mi hermana. Y bueno, pues siempre estuvimos vinculados al mundo de la radio porque desde muy pequeño pues yo veía a mi papá presentando el noticiero en Canal 10. Ya le voy a contar un poco más de la trayectoria, pero así empecé a verlo yo. Algo alcancé a escuchar también de él cuando estuvo en Radio CRE, luego ya puso su propia emisora, Radio Cumbre 107.3 FM en Guayaquil. Y con el paso del tiempo pues fui aprendiendo y fui metiéndome más en el mundo de la comunicación, aunque no fue mi principal profesión. Con el paso del tiempo se fueron dando oportunidades, pero al inicio, pues bueno, contarle pues que yo tuve la oportunidad de tener a dos brillantes comunicadores, periodistas, tanto mi padre como mi madre. Mi padre tuvo su trayectoria en varias radios del Ecuador, en realidad, entre ellas Radio Ecuatoriana, ya desaparecida, Radio Quito, que fue la escuela y sigue siendo la escuela de muchos comunicadores, emisoras Gran Colombia, una radio que con el paso del tiempo fue haciéndose muy deportiva y transmitiendo muchos eventos a nivel nacional e internacional también. CRE, que llegó a ser también otra gran escuela y referencia para muchos comunicadores. Ya en ese momento mi padre se había trasladado a la ciudad de Guayaquil a trabajar allá y pues hizo algunos años también de radio en la conocida CRE de propiedad de Rafael Guerrero Valenzuela. Radio Mambo también, otra emisora que tengo entendido la del grupo El Universo. Fue director también de Radio Melodía, parte del grupo radial de las emisoras de Rafael Guerrero, como lo era también Radio Tropicana. Y luego fue propietario de Radio Cumbre, ¿no? Como le decía, 107.3 FM, era una radio que lejos de hacer lo que él mucho tiempo hizo, que es deportes
y transmisiones de eventos deportivos, esta radio se enfocaba mucho a transmitir música para un nivel de audiencia selecta, es decir, era música instrumental, música norteamericana, mal llamada americana, porque la música ecuatoriana también es música norteamericana, estadounidense, para ser específicos, jazz, y ese tipo de música que no todas las radios la transmitían o la ponían en su programación. Además, ya comenzaban a cortarse los espacios musicales, ahora cada vez con más frecuencia, en donde uno quiere escuchar música y termina escuchando un locutor las 24 horas del día y lo que menos escucha es música. En esta radio se escuchaba música. Usted entraba a una oficina, entraba a un centro comercial y se escuchaba mucho la radio Cumbre. Luego él decide vender la radio a Javier Benedetti y dentro del paso por varias radios, porque también estuvo en Radio Colón, regresa a la ciudad de Quito, vinimos a vivir acá y tuvo la oportunidad de trabajar en dos radios, en Radio Sideral, en tema de deportes, en transmisiones, esa radio de propiedad de Jorge Aguilar Ventimilla, que era parte también de Radio Bolívar, y terminó trabajando en Radio Democracia hasta su fallecimiento en el año 86, seguía vinculado a Radio Democracia, la radio de Gonzalo Rosero, que ahora tiene las emisoras del Grupo EXA, así que esa es parte de la trayectoria en radio de mi papá. Luego, pues bueno, en cuanto a lo que es la televisión, hizo televisión en Canal 4 Guayaquil, Telesistema, en su momento creo que se llamaba Teletortuga, Canal 10 Telecentro, en ese momento era Telecentro, ahora se conoce como TC al Canal, en donde hizo también transmisiones y sobre todo de eventos deportivos de fútbol principalmente. Y tuvo la oportunidad de compartir micrófono con grandes figuras del periodismo dentro de esa trayectoria, entre ellos por ejemplo, con Edgar Villarroel Caviedes, una gran voz, un gran periodista deportivo, todavía con vida, tuve la oportunidad de saludarlo hace poco, los hermanos Carlos y Alfredo Rodríguez Col, Manuel Cun Ramírez, Rudy Ortiz, con quien también saludé hace poco, Alfonso Chiriboga, ya fallecido, Carlos Efraín Machado, Alfonso Lazo, padre, Patricio Romero Barberis, Jacinto Landazuri, Petronio Salazar, Guillermo Valencia León, Blasco Moscoso Cuesta, los hermanos Vargas, que eran extraordinarias voces comerciales, Juan Leo Reyes, entiendo que trabajó con ambos, con el padre y con el hijo, Mauro Ferrimbera, Jorge Aquel, con quien a propósito transmitió por primera vez en televisión y en vivo un partido de Copa Libertadores de América. Fue el partido entre Barcelona y Unión Española en el año 71. Era la primera vez que a través del satélite se sacaban imágenes en vivo de un partido de Libertadores. Y además la primera final de un mundial transmitida en Ecuador en vivo en el año 74, junto con Jorge Aquel. Trabajó también con Antonio Hanna, con Margarita Roca, con Luis Castellanos, bajo la dirección de Javier Benedetti en el noticiero El Observador, allá por mediados de los 70. Tuvo la oportunidad de compartir micrófono con Agustín Guevara, Pablo Aníbal Vela, el rey de la cantera, Walter Espinel, Ricardo Chacón, Eduardo Ceballos, Gustavo Erdoiza, bueno, un sinnúmero de personas con las cuales, y tal vez estoy obviando o me estoy olvidando de algún nombre que posiblemente no recuerdo o no conozco, porque fue tan amplia su trayectoria que definitivamente, pues en este breve resumen que le he dado, pues trato de compilar toda la gran trayectoria que él tuvo a nivel de comunicación. Además, no solamente era narrador deportivo, porque no era narrador de fútbol, era narrador deportivo, básquet, boxeo, atletismo, carreras automovilísticas, y un sinnúmero de deportes más, tenis, entre otros, lucha libre, boxeo, sino que también era presentador de noticias, era presentador de programas de espectáculos. Antes de que llegue y haga negocio conmigo en Canal 10, él hacía un programa de concursos, se llamaba El Precio Justo. Fue además publicista, relacionador público, maestro de ceremonias, bueno, un sinnúmero de actividades relacionadas con la comunicación, que fue una persona muy reconocida por lo completo que era en cuanto al mundo de la comunicación, Iliana. Hassan, queremos agradecerte. Estaremos, como naturalmente vamos a hacer la voz de la Feria 1986 Radio Democracia, estaremos en contacto muy permanente para, a fin de que no solamente la empresa como tal, sino los expositores tengan la oportunidad de expresarse a través de nuestros micrófonos. Muchas gracias, Hassan. Estaba escuchando también un audio donde le invitaba a usted y a otra persona también que son hijos de locutores muy conocidos, de comunicadores muy conocidos de acá, del Ecuador. Y el señor Carlos Efraín Machado destacaba que su papá no solamente era locutor y comentarista deportivo, sino que era presentador de noticias, de televisión, animador de shows. Es decir, él era completo, él era un periodista
demasiado amplio, se podría decir, si hablamos de su trayectoria. En esta etapa también el señor Carlos Efraín Machado contaba que él le inició, se podría decir, en Radio Ecuatoriana. ¿Podría más o menos comentarnos sobre esta situación y esto que le contó, ¿no? Este gran locutor y propietario de la nueva emisora central? Sí, bueno, tengo entendido en parte de la historia que, no sé si es que es correcta, a lo mejor se termina convirtiendo nada más en un mito, no sé si sea real, pero alguna vez escuché que faltó a la transmisión la voz comercial y mi padre lo invitó a Carlos Efraín Machado a hacer la voz comercial en un partido de fútbol y desde ahí pues él se quedó, después lo invitó y eso sí está registrado en esa grabación a un programa que él hacía, un programa deportivo, y lo invita a Carlos Efraín. Carlos Efraín, además, que se había vinculado tiempo atrás a la Sociedad Deportiva Aucas y otros equipos de fútbol. Entiendo que él fue jugador de fútbol, Carlos Efraín Machado, y luego se dedica por su pasión al periodismo a hacerlo de muy buena manera, ¿no? Y a tener incluso su propia emisora, una de las más exitosas, que fue la conocida radio de Carlos Efraín Machado, Mundo Deportivo, la nueva emisora central, que tenía sus estudios en la Ortón y 6 de diciembre, J. Ortón y 6 de diciembre. Alguna vez estuve allí yo conversando con Carlos Efraín. Así que él muy agradecido siempre por esa oportunidad que mi padre le permitió a él para poder entrar al mundo de la comunicación, porque él contaba, Carlos Efraín, que muchas veces se encerraba en su cuarto o en un closet con un foco y ponía una media encima del foco para simular un micrófono y hacer de cuenta que estaba en un estadio transmitiendo las vivencias de un partido. Y su sueño se cumplió después, se hizo realidad y llegó a ser uno de los referentes del periodismo deportivo y muy querido acá en la capital y en el Ecuador en general. Entonces, así es como nació el periodismo para Carlos Efraín Machado y él muy reconocido siempre. Y qué coincidencia, después de muchos años yo termino trabajando con el nieto de Carlos Efraín Machado, Carlos Efraín Mora, que es el director de deportes de la conocida radio Cobertura, acá en la capital de la República, que tiene señal en varias provincias como Los Ríos, Santo Domingo, Manabí, Esmeraldas, y por supuesto Quito y ahora el mundo a través de las plataformas. Yo termino trabajando y sigo trabajando con él, muy agradecido por la oportunidad que se dio a través de un enlace que hizo Pepe Ureña, gran amigo, para que yo pueda ir a trabajar con Carlos Efraín Mora y pues muy contento después de muchos años, pues juntarnos y poder también hacer lo que su abuelo y mi padre hicieron juntos, ¿no? A dos hijos de dos grandes amigos, le digo pues su papá, una figura extraordinaria de este aparatito del micrófono, de la pantalla. Yo le considero y le consideré siempre uno de los locutores más completos del país, porque Fabián no solamente que era locutor deportivo, no solamente que era comentarista deportivo, era presentador de noticias en televisión, animaba shows, era showman, fue radiodifusor y tenía una voz privilegiada, verdaderamente privilegiada. Yo le quiero decir, ¿cómo dijo su nombre? Fabián. Le quiero decir que yo tuve el honor de iniciarme con él trabajando en Radio Ecuatoriana y nunca puedo yo olvidar con gratitud ese gesto de Fabián cuando tuvo la bondad de invitarme a que le acompañara en un programa que él lo dirigía, que se llamaba Panorama Deportivo, y que lo hacía de 7 a 7:30 de la noche en Radio Ecuatoriana, la desaparecida Radio Ecuatoriana. Allí trabajaba también otro grande de la locución, Carlos Rodríguez Col, trabajaba Jorge Palacios, Gorgorito, que le decíamos, que era el locutor comercial. Y fíjese que mi afición, mi entusiasmo, mi amor a esta profesión, me inicié con Fabián y luego él me llevó, porque es la palabra, a Emisoras Gran Colombia, a donde él fue a trabajar. Luego me parece que se fue a Guayaquil, me parece que se fue a radicar en Guayaquil, allá vivió muchos años, tenía Radio Cumbres, me parece que Cumbres, ¿no? En FM, era una de las primeras emisoras del FM. De manera que yo le digo a su papá, a su señora mamá, a la familia, le tengo un cariño y una gratitud enorme. Y pues vamos a hacer nuestro
registro este caso. Pero su papá también estuvo en Radio Nacional Espejo, en emisoras Gran Colombia, de acuerdo a lo que conversa también el señor Edgar Villarroel Caviedes, quien fue muy amigo de su padre. Sí, sí, claro, por supuesto. Él pasó por muchas emisoras y de hecho si yo tal vez tengo el recuerdo de algunas, o la referencia a algunas, pues seguro que se me están quedando de lado otras emisoras que tal vez con el paso del tiempo desaparecieron. Inclusive, recuerde usted que las transmisiones deportivas hace mucho tiempo se hacían en AM y hoy por hoy el sistema AM es un sistema que casi está desapareciendo. Muchas radios ya no tienen señal y las pocas que tienen pues ya no tienen mucha audiencia o la tienen a través de plataformas digitales para poder mejorar el sonido, que fue la deficiencia que tal vez tuvo la frecuencia, la amplitud modulada. Y todo migró a FM, ¿no? Todo migró a FM, migró a plataformas, ahora con el paso del tiempo se mejoró el sonido, pero se perdió la esencia de la radio. Por eso yo me siento muy feliz de trabajar en Radio Cobertura, que es una radio que sigue respetando esos formatos de transmisión, en donde empezamos a escuchar las previas de los partidos de fútbol 3, 4 horas antes, y terminábamos escuchando después del partido, sí, seguramente 2 o 3 horas más la transmisión. Eran jornadas muy largas de escuchar radio. Ahora las radios, otras, suelen empezar casi con el pasar de los minutos un poquito antes del que empiece el partido y con el pasar del tiempo termina el partido y pues por ahí un par de reflexiones, una entrevista y cierran la señal. Y esa esencia de la radio se fue perdiendo, de esos programas que uno escuchaba con tanta dedicación y que le fue a uno llamando la atención para poderse meter en este mundo de la comunicación, ¿no? Su padre es uno de los pocos, se podría decir, locutores, narradores deportivos, presentador de noticias, que no solamente triunfó, se podría decir, acá en la capital ecuatoriana, sino también en el puerto principal. ¿Cómo fue este traslado al puerto principal, tomando en cuenta de que allá él también trabajó en varias emisoras que eran de élite y canales de televisión que estaban iniciando también, pero que ya estaban posicionados también en la gente? Y bueno, se da la oportunidad de realizar una migración, trabajo hacia la ciudad de Guayaquil, en donde tuve la oportunidad de estar en Radio Mambo, por ejemplo, en Radio CRE y a vincularse después a la televisión, porque tengo entendido que muchos periodistas de la Sierra también tomaron esa misma decisión. De esa época, por ejemplo, entiendo que Jacinto Landázuri Soto, por ejemplo, Petronio Salazar, entre otros periodistas de la Sierra, migraron a la ciudad de Guayaquil y establecieron allá como su centro base para trabajar durante muchos años, incluso hasta su fallecimiento en emisoras guayaquileñas. Entonces, esa migración o ese lazo que se dio, o esa oportunidad que se dio de que puedan trabajar, de que puedan laborar en la ciudad de Guayaquil, pues fue también para mi padre, ¿no? Él también tuvo su oportunidad allá de trabajar muchos años en CRE, de ser director de Radio Melodía, de estar en los canales que le había mencionado, de hacer noticia y hacer algunas otras cosas referentes a la radio. Y después, pues por supuesto, cuando ya puso su emisora en FM, Radio Cumbre, pues con mucha más razón. Su padre también trabajó con el hombre que televisaba el fútbol, el señor Carlos Rodríguez Col. El señor Osvaldo Rodríguez Col tiene un gran concepto de su papá y dice que él lo acompañó hasta que partió. ¿Es verdad esto? Sí, él trabajó con los hermanos Rodríguez, específicamente con Carlos y con Alfredo. Yo a Alfredo sí lo conocí, yo muy pequeño, pero coincidieron, me parece que en Radio Democracia, sí, en Radio Democracia, en donde estaba también en su momento Mauro Ferrín, Juan Leo Reyes Jr., entre otros grandes periodistas a los que tuve la oportunidad de conocer. Yo muy pequeño todavía, yo debo haber tenido para esas épocas aproximadamente 11, 12 años, y yo acompañaba a mi padre a las transmisiones, que eran a propósito de transmisiones muy largas, ¿no? Es decir, hoy los narradores se quejan porque a veces les toca narrar un partido completo. Normalmente se hace entre dos narradores y se alterna cada cierto tiempo. Pero en esa época habían periodistas como mi padre que se mandaban 3 partidos, es decir, hablábamos de 6 horas de partidos sin ningún problema, ¿no? A veces acompañado de otro narrador, a veces solo. A veces había que viajar, tenían viajes en donde de mañana transmitían en Quito y en la tarde tenían que estar para los partidos de la noche en Guayaquil, porque así se jugaba antes, ¿no? Y eran jornadas muy largas. Y yo lo acompañaba, pues, y aprendí muchísimo y me comenzó a gustar cada vez más el mundo de la radio, el mundo de las transmisiones deportivas. Fabián Vizcaíno es un nombre muy ligado a la comunicación, no solo en la parte deportiva, también en la parte noticiosa. Bueno, ustedes preguntarán cómo lo sé, porque de muy chico, cuando era un niño y la televisión aquí en el país era blanco y negro, veía los programas deportivos. La cabalgata deportiva Gillette,
quedaba un señor en la televisión llamado Fabián Vizcaíno, pero no solamente hablaba de fútbol, que es lo que a mí me gusta, hablaba de básquetbol, de natación, de boxeo y de muchos deportes. Y era ya de las primeras personas que uno identificaba en la tele como comunicador deportivo. Pasan los años y el tiempo me ha puesto a trabajar con Fabián Vizcaíno Hijo, un gran compañero y amigo en la cadena Gol TV. Bueno, hablar de ellos es hablar de buena comunicación. Yo le mando un abrazo a Fabián Vizcaíno Hijo y me permití hablar de estas pequeñas palabras de su señor padre, al que tuve el gusto de verlo, y a través de él crecí con mucho gusto por los deportes. Un gran abrazo. Su papá también fue presentador de noticias, por ejemplo, se lo pudo ver en Telecentro, que se llamaba en ese tiempo Canal 10, hoy TC Televisión, donde trabajó con el señor Javier Benedetti Roldós, trabajó con el señor Antonio Hanna Muse y un locutor quiteño también, como era Luis Javier Castellanos Jiménez. ¿Cómo se dio esta incursión o este inicio también como presentador de televisión? Bueno, si hay algo que mi papá hizo durante su vida fue establecer muy buenas relaciones personales y de amistad. Tuvo muy buenos amigos, entre ellos Javier Benedetti, que era una persona muy referente en Telecentro, ¿no? Antes ya había trabajado en Telesistema, lo que se conoce como Telesistema o Tele4 en su momento, Teletortuga antes creo que se llamaba, haciendo noticiero. Después en Canal 10, pues tuvo la oportunidad de ser invitado a hacer el noticiero junto a Antonio Hanna, pero pues se unieron dos talentos fantásticos, dos voces muy buenas y con un recorrido interesante dentro del periodismo. Junto con Margarita Roca y Luis Castellanos hicieron un noticiero que en efecto se llamaba El Observador, que era un noticiero que después pasó a convertirse en el noticiero que actualmente hace Canal 10, ¿no? Creo que esa fue la base, la referencia. Después llegó, con el pasar del tiempo, Roberto Aspiazu, Carlos Vera, fueron periodistas que tomaron la posta porque ya fueron periodistas que estuvieron posterior a esa época, estuvieron después de esa época en donde en efecto pues mi padre daba las noticias en Canal 10. El apellido Vizcaíno ha estado ligado al deporte ecuatoriano por muchos años, pero no me voy a ir tan atrás. Sí me voy a referir a don Fabián Vizcaíno, una de las prodigiosas voces del relato en el país. Hizo muchísimos deportes, realmente fue un locutor con una versatilidad extraordinaria. Lo recuerdo de las radios quiteñas como la Radio Gran Colombia, acá en Guayaquil en Radio Mambo, también en Canal 4 de Guayaquil y en Canal 10. Solamente les doy una anécdota. La primera vez que se transmitió un partido de fútbol en directo en el país por televisión, 25 de abril del 71, Barcelona, Unión Española, el redactor fue don Fabián Vizcaíno. Un gran saludo a mi buen amigo, su hijo, Fabián Vizcaíno, que también está en la misma profesión. Además de otras actividades que ejerce muy bien él, también es un gran comentarista, es otra voz grande del periodismo ecuatoriano. Un saludo, Fabián. Su padre le gustaba mucho la radio, era una persona que siempre respetaba el micrófono. ¿Cómo logró también comprar la radio que fue de propiedades de su familia, ¿no? Radio Cumbres. Bueno, él siempre tuvo en mente el ser propietario de una radio, ¿no? Esa era una de sus metas. Recuerdo que lo decía muchas veces, yo todavía muy pequeño, pero tengo recuerdos de eso y pudo hacerlo realidad. La radio está ubicada en el centro de Guayaquil, en las calles Luque y Santa Elena, o también después hubo un cambio de dirección y los estudios pasaron a Urdesa, muy cerca del Club de Leones. Allí se estableció los estudios de la radio. Bueno, ese fue su afán, ese fue su objetivo, el tener una radio y lo pudo mantener durante algún tiempo, aproximadamente 3, 4 años, luego sí, por una oportunidad laboral y también por algunos temas de sonido. Él era muy perfeccionista con el sonido, no estaba muy contento con el sonido, algo pasaba en los transmisores, en la frecuencia de la radio y de repente comenzó a desmejorar algo el sonido, pero era muy poco, pero sin embargo era tan perfeccionista con el sonido que para él fue pues una situación que le indujo a vender la radio y entiendo que la radio se la vende a Javier Benedetti, que luego puso otra emisora y un grupo de emisoras también en la ciudad de Guayaquil, pero es así como él tuvo su propia radio.
Todos destacan la trayectoria de su papá. Yo veo y escucho también a muchos locutores, narradores, periodistas, comunicadores, tanto quiteños, serranos, costeños, del puerto principal, que tienen un excelente criterio de su papá. Y podemos ver, por ejemplo, al arquitecto Antonio Uvilla, podemos ver también a Rudy Ortiz Iriarte, al señor Agustín Guevara Morillo, al señor Edgar Villarruel Caviedes, el señor Osvaldo Rodríguez Col también, con quien ya hemos conversado también previamente. Entonces, ¿cómo se siente usted como hijo al ver este cariño y este legado que dejó su padre, no solamente en la radiodifusión ecuatoriana, sino en sus amigos? Bueno, para mí es un motivo de orgullo y es un motivo de superación personal siempre el tener ese ejemplo y esa referencia, poder escuchar tan buenos conceptos de él, jamás errados, jamás negativos, siempre positivos, siempre resaltando que fue una gran persona primero, porque creo que eso es lo más importante, ser una buena persona y después ser un buen profesional. Y se pueden combinar ambas cosas como él las combinó y lo pudo llegar a hacer, pues obviamente es motivo de orgullo. He escuchado muy buenos conceptos de quienes usted refiere. Sí, él tuvo la oportunidad de trabajar muchos años en CRE, compartió con uno de los que para mí es de los mejores narradores de fútbol que he escuchado. Obviamente siempre mi padre estará en primer lugar, pero para mí Rudy Ortiz Iriarte está en ese podio de grandes narradores y se lo he dicho. Lo propio Edgar Villarruel. Petronio Salazar, más allá de que no tenía una voz extraordinaria, pues tenía una chispa y una forma de transmitir emoción que realmente contagiaba y que por eso llegó a tener tanta audiencia en la radio. Alfonso Chiriboga, no sé si llegó a compartir, creo que muy poco con Pepe Murillo, que después también fue parte de la radio CRE, y otros tantos comunicadores como Alfonso Lazo, con quien compartió tantas transmisiones también en Quito específicamente. Así que sí, muy buenos recuerdos, muy buenas referencias, muy buenos comentarios, y lo que yo también alcancé a ver, ¿no? Fue poco, pero fue a la vez mucho. Qué gratificante es hablar de queridos amigos que nos ha dejado, que nos deja el periodismo deportivo, y en el caso de Fabián Vizcaíno, indiscutiblemente con gran emoción para recordar a una de las grandes figuras que tuvo el periodismo deportivo. En esas épocas yo me iniciaba y le admiraba por su versatilidad, por la forma como él se desenvolvía como lector de noticias en la televisión, como presentador de eventos y sobre todo como relator deportivo. Hubo una gran ocasión cuando yo laboraba en Radio Colón, se armó un equipazo con Radio Mambo y la cadena Cardinal para hacer los eventos deportivos, con Fabián Vizcaíno, Jacinto Landázuri y Guillermo Valencia León Valenciano, y fuimos, me recuerdo, a la Copa Libertadores de América. Fue mi primer viaje internacional con Liga Deportiva Universitaria, con Universitario de Deportes y con Unión Española de Chile. Una experiencia que me marcó por los consejos, por la forma, por su dicción, por su gran capacidad y por la pinta que tenía Fabián Vizcaíno, que le confundían con Julio Alemán. Así que me dejó una grata sensación, una gran huella de esta amistad que tuve con Fabián Vizcaíno. Y qué bonito que al pasar del tiempo trasciende ahora con su hijo, con Fabián Jr., y que se desenvuelve de magnífica forma como comentarista deportivo, compañero mío en Radio Cobertura y en Gol TV a nivel de la televisión, por su disciplina, por su capacidad, por su simpatía, por su don de gentes y por la forma como se desenvuelve. Ve muy bien el fútbol y lógicamente que ese gusanito que dejó su padre ahora también ha incursionado en el relato deportivo. Qué satisfacción que haya trascendido el apellido vizcaíno con el padre e hijo con iguales o mejores características. Esa herencia lógicamente se debe plasmar y se debe aplaudir a través del tiempo. Pero hay otro tema que todos destacan, es la pinta que tenía su papá. Todo el mundo dice que parecía actor de cine mexicano, o sea, que se lo veía y se lo proyectaba y muchas veces se lo comparaba con Julio Alemán. ¿Podría contarnos? Porque verá, no hay amigo de él o persona que lo haya conocido que siempre al final dice, otra cosa, era muy parecido a Julio Alemán. Bueno, y no solo que era parecido, sino que incluso participó en películas como doble de Julio Alemán, películas que se hicieron en Ecuador, participó en películas con Ernesto Albán. De hecho, en algún momento pues le facilité una cápsula de una película que se hizo que se llama En la mitad del mundo y que está completa en YouTube, en donde él aparece también haciendo el papel del doctor Martínez. Es un espacio corto, pero sin embargo está ahí registrado, porque lamentablemente no hay mucho registro de ese tipo de películas, es muy difícil encontrar. Por ahí me han dicho que en cine mexicano aparecen algunas películas, no lo he podido ver, ojalá algún rato tenga la oportunidad de verlo, pero sí, era muy parecido a Julio Alemán.
De hecho, pues en Guayaquil mucha gente lo conocía como Don Julio por su parecido y participó pues en películas haciendo de doble de Julio Alemán pues por su presencia física que mucha gente destacaba. Pues no creo que sea nada grave. Tal vez fractura en la clavícula, eso lo sabremos mañana con la radiografía. Y en cuanto a usted, amigo, vitamínese. Vitamínese. Buenas tardes. Su padre se podría decir que es una de las voces más queridas y respetadas también aquí del Ecuador, porque todos destacan no solamente el conocimiento que él tenía sobre el tema deportivo, sino también la profundidad y la nitidez que tenía en su voz. Sí, una de las características de sus transmisiones era la nitidez, la dicción, la rapidez mental que tenía, el recurso para poder utilizar las palabras adecuadas y no ser redundante, para utilizar las palabras correctas, además, utilizar bien el idioma. Hoy muy maltratado, desde hace mucho tiempo, muy maltratado el idioma. Yo soy también muy temático en ese tema. Y cuestiono mucho a mis colegas cuando utilizan, por ejemplo, términos como jugada nulitada, término que no existe. No hay el verbo nulitar. La palabra correcta es anular y sin embargo es un error que cometen muchísimos comunicadores. El hubieron personas, hubieron momentos, hubieron equipos que jamás se debe utilizar porque se debe utilizar hubo en singular y plural y un montón de cosas más relacionadas con esas. Él también era muy perfeccionista, además de que tenía un timbre de voz inigualable, ¿no? Dicen que yo tengo un timbre parecido al de él, pero jamás comparable en su totalidad, porque realmente pues el timbre, el tono, la entonación, la dicción que destacan quienes tuvieron la oportunidad de escucharlo y en las pocas grabaciones que todavía tenemos, pues es algo que resalta en él, ¿no? La locución, la dicción, ese respeto al micrófono era como una de las características de los comunicadores, periodistas y locutores de antes, ¿no? Se denomina la época de oro a esa época de los 60, 70 y de los 50 también. Se perdió aquello porque yo entiendo que antes había mucho trabajo de corrección, mucho trabajo incluso de perfeccionamiento de transmisiones, en donde se trabajaba muchísimo el tema de la entonación, por ejemplo. Y ahora se escuchan voces muy infantiles en la radio, es decir, no hay modulación y no hay un trabajo de corrección tampoco, es decir, yo no veo en los medios, me gustaría que lo hagan conmigo porque también soy parte de los medios, pero yo cuando he tenido que corregir algo lo he hecho porque me he dado cuenta yo mismo, ¿no? Sin embargo, creo que se perdió aquello de aquellas radios que fueron realmente escuelas, universidades, de muchos comunicadores, en donde tengo entendido los sentaban y les decían, a ver, estás haciendo bien esto, pero tienes que mejorar esto de acá, tienes que entonar de otra manera, tienes que mejorar tu tono de voz, se escucha muy chillón, se escucha muy infantil, se escucha de tal o cual forma, estás hablando muy rápido, estás hablando muy despacio, estás pronunciando mal, aprender a pronunciar correctamente, porque el otro lado hay alguien que se merece respeto, que es el oyente, ¿no? Y que es para quienes trabajamos, o los televidentes, en el caso de la televisión. Eso creo que se fue perdiendo con el tiempo. Hoy no existe casi, es prácticamente nulo. Las producciones son así, así hay que hacerlas, pero luego no hay un feedback, o muy pocos hacen un feedback de qué es lo que está sucediendo o cómo se lo hizo. Y antes entiendo que en la radio se lo hacían, y por eso se llegaron a tener grandes comunicadores, locutores, referentes del periodismo que hacían su trabajo de una forma casi perfecta, ¿no? Uno de los trabajos más bellos que hay en la vida es el trabajar en medios de comunicación. Yo soy Jorge Áquel. Tuve el placer de trabajar en una gran empresa, el Canal 10 de televisión, a partir del 1 de diciembre del año 1971 hasta el 30 de noviembre de 1976. Exactamente 5 años. Don Javier Benedetti, que era el gerente general, me ofreció el cargo de director del Departamento de Deportes y me encontré con algunos conocidos, entre ellos un señor alto, bastante conocido aquí, un tal Fabián Vizcaíno. Fabián era compañero de Antonio Hanna en las noticias que pasaron los noticiarios del canal. Fabián había sido narrador deportivo cuando estaba en Quito y cuando vino acá tenía una voz espectacular, una voz a número uno, y Antonio Hanna no se diga. Entonces se combinaban ellos no solamente por voces, sino por talento. Pues bien, llegó el año 74 el Campeonato Mundial de Fútbol que se jugó en Alemania y por primera vez se transmitió aquí la final en directo. Resulta que la señal venía desde Europa hasta Nueva York, de Nueva York bajaba hasta Bogotá y de Bogotá venía a Guayaquil, y en Guayaquil no sé cómo nos llegaba a nosotros,
en el Canal 10. Y el canal había comprado los derechos para transmitir la final de Alemania contra Holanda. ¿Y quién más para narrar, que había sido narrador de fútbol en radio, que Fabián Vizcaíno? ¿Y quién iba a comentar? Jorge Aquel. Así que nos sentamos, don Fabián y don Jorge, frente a la cámara y empezamos a hablar con una señal maravillosa y narramos juntos el campeonato mundial, la final del campeonato mundial en Alemania, que Alemania le ganó a Holanda como 1. Estaban perdiendo 1-0, ¿eh? Le hicieron un gol de entrada. Pero bueno, después, fíjense lo que es la vida, se creó Radio Mambo. Y cuando de repente me llaman a mí, vente a Radio Mambo, me voy, me lo encuentro de nuevo, entre otros amigos y conocidos, ahí nos conocíamos muchos, a Fabián Vizcaíno. Y con Fabián recuerdo que hacíamos las transmisiones del fútbol para la Radio Mambo. Así que trabajamos juntos un buen tiempo. Y conocí en el canal, fíjese usted lo que es la vida, una mujer bastante guapa, ¿eh? Tula Rugel. Tula, que era muy conocida aquí porque participaba animando shows con una voz maravillosa y era una mujer muy guapa, cayó con don Fabián, fíjense usted. Y de ese matrimonio, por ahí salió un hijo que se llama igual que el papá. Lo importante es que tuve la suerte de trabajar, hablando ya bien en serio, con una persona que sabía de qué se hablaba, con un compañero con el que daba gusto. Fabián era muy alegre, ¿eh? Contagiaba con la alegría de la narración que hacía. Fabián era súper alegre y con nosotros estaban las personas que se alegraban solo de trabajar con él. Era, ¿cómo les puedo decir a ustedes? Contagioso, contagioso. Fabián transmitía simpatía, transmitía ejemplo. ¿Por qué? Porque tenía una excelente dicción, aparte de que tenía una maravillosa voz. Entonces con él pudimos trabajar. Lamentablemente pues desapareció muy joven, falleció muy joven Fabián, jugando fútbol, fíjense ustedes, lo que es la vida, ¿no? Si no me equivoco. Pero tuve el placer de trabajar entre otras grandes personalidades del periodismo, sí, grandes personalidades del periodismo deportivo aquí en Guayaquil y en varias partes del Ecuador, con Fabián Vizcaíno. Lo extrañamos. Se necesita gente como él aquí, en realidad, que le transmitan sapiencia, que le transmitan fútbol, que le transmitan profesionalismo. Fabián, debes estar jugando fútbol allá arriba, ¿eh? Te extrañamos bastante. Usted es hijo de dos personalidades de la radiodifusión, de la comunicación y del periodismo ecuatoriano. ¿Cómo se siente usted de ser parte de la familia Vizcaíno Rugel? Bueno, pues con mucho orgullo de mis dos padres, como le digo, no solamente por lo profesionales que fueron en su momento cuando tuvieron la oportunidad de estar ligados a medios de comunicación, sino por los seres humanos que son mi madre en este caso y que fue mi padre, y que son un ejemplo para nosotros, para mi hermano y para mí. Y evidentemente pues llevo con mucho orgullo el apellido Vizcaíno y el apellido Rugel. Y evidentemente pues todo su ejemplo, pues la única manera de retribuir todo lo que hicieron por nosotros es demostrando un trabajo profesional. Y yo le dedico mucho tiempo al periodismo, más allá de que no es mi actividad principal. Yo me dedico también a la actividad comercial, he sido director, jefe, gerente comercial de algunas empresas, sobre todo de telecomunicaciones, dedicados siempre o casi siempre a las ventas, al servicio al cliente, y esa es una de las actividades principales que he realizado, pero tratar de retribuir todo aquello que hicieron por nosotros, pues resultaría inútil y vano. Es nada más un pequeño aporte el que uno hace tratando de ser una buena persona primero y un buen profesional, y dejando en alto el nombre de ellos, que además dejan una vara muy alta de alcanzar, ¿no? Es bueno y es malo. Es bueno porque es un ejemplo para mí, pero es malo porque alcanzar ese nivel, pues es un tema que ni siquiera lo intento, ¿no? Trato de hacer de la mejor manera mi trabajo, pero sé que las distancias son enormes en cuanto a lo que ellos pudieron hacer en radio y en televisión, y lo que yo hago, pues humildemente, pues nada más es una parte de lo que ellos tal vez pudieron demostrar en el tiempo. A un extraordinario periodista, no solamente en el campo del deporte, en muchos órdenes del periodismo, y me refiero a Fabián Vizcaíno. Fabián Vizcaíno padre, porque su hijo, que lleva el mismo nombre, también es un distinguidísimo periodista y que está siguiendo los
de su señor padre. Me refiero a su padre, a Fabián Vizcaíno, al que tuve el honor y la suerte de conocerlo e incluso de trabajar con él. En la parte final de su vida, lo conocí a Fabián y fue mi compañero en Radio Sideral, Radio Bolívar de Quito, emisora de don Jorge Aguilar Ventimilla. Ahí lo conocí a Fabián. Él era el director de deportes y tuve la oportunidad y la suerte, reitero, el honor de colaborar con él. Pues lo seguí de siempre. Una de las voces más catalogadas de la radiotelefonía ecuatoriana. Y no solamente de la radio, de la televisión y de todos los campos donde él incursionó. Una voz verdaderamente notable, extraordinaria, irrepetible, y como relator, qué calidad, qué categoría. Lo admiré, y no solamente yo, muchos aprendimos de él. Fue un verdadero maestro. Lo recuerdo con mucho afecto y con gran cariño a Fabián Vizcaíno. Tuve la oportunidad y la suerte de conocerlo, y los mejores comentarios, no solamente que se distinguió en el relato deportivo, sino que él tuvo otras facetas, incluso fue doble, por su extraordinario parecido con ese actor mexicano extraordinario también, Julio Alemán. Tuvo la oportunidad, después lo conocí, de ser parte en algún largometraje y doble de Julio Alemán. Así es que Fabián era un hombre muy destacado, una de las voces más reconocidas del firmamento radiofónico ecuatoriano. Su hijo está siguiendo los pasos y lo está haciendo al mismo nivel. Un abrazo para ti, Fabián. Salúdame a tu señora madre, a quien tuve también la suerte y el honor de conocerla, una de las voces más prestigiosas y distinguidas. Siendo muy pequeño quien habla, Patricio Palau Duarte, conocí por televisión en blanco y negro en la década de los 70 a don Fabián Vizcaíno. Extraordinaria voz en el informativo El Observador, años 72, 73, 74, como televidente, el primer teleperiódico nacional. Con Antonio Janamusi, La Calle lo contó, Margarita Roca, Luis Castellanos, Javier Benedetti, los periodistas de la época, hace 50 años. Y su madre, doña Tula Rogel de Vizcaíno, fue mi compañera en Añoranza La Rumbera unos meses en 1991, y la escuchaba siendo un niño y después un adolescente en Guayaquil, en Radio Cumbre 107.3, dueña de una capacidad fonética y oral maravillosa, de una voz divina, sin duda muy bien timbrada. Y Fabián, su hijo, hace una labor de muy buena calidad, de gran categoría en Gol TV, en los comentarios del fútbol ecuatoriano, de las series A y B, en los partidos del Campeonato Nacional de Liga Pro, de lo que es su pasión, el balompié. Un abrazo para Fabián, para mi amigo y para su distinguidísima y querida familia. Un saludo cordial a las personas que están observando este reportaje. Yo quiero señalar, en honor a la verdad, que uno de los grandes periodistas que ha tenido el Ecuador en todos los tiempos fue Fabián Vizcaíno. No tuve la suerte de escuchar sus relatos con frecuencia y con un gran uso de razón, pues yo era muy pequeño cuando él ejercía la profesión. Luego, lamentablemente, al fallecer ya no pudimos contar más con él, pero he conversado con mucha gente del periodismo. A lo largo de mi trayectoria deportiva me vinculé con mucha gente de la vieja guardia y de personas un poco mayores a mí, y realmente todos me hablaron maravillas de Fabián Vizcaíno, un locutor 100% profesional. Fue de los primeros locutores que tuvo la televisión ecuatoriana en torneos nacionales e internacionales. Adicionalmente, un hombre muy objetivo, un hombre muy imparcial en su criterio, realmente un periodista de excepción, de los mejores que ha tenido el Ecuador. Es un orgullo para su hijo llevar su apellido, no solamente por el hecho de ser su padre, sino por el hecho de haber sido un gran referente de una actividad que también lo abrazó a Fabián hijo, que también se ha venido destacando, lo hemos visto en las transmisiones de Gol TV. Siempre estamos pendientes también de sus trabajos estadísticos, de historia del deporte, en particular del fútbol. Y vale la pena decir ahí, de tal palo, tal astilla. Un ser humano excepcional el padre, no lo es menos el hijo. Y un periodista referencial el padre, y el hijo siguiendo sus pasos. Así que un fuerte abrazo a la memoria primero de Fabián padre, por supuesto a mi buen amigo Fabián hijo,
y realmente rindo todo el homenaje que se merece un gran señor y un gran periodista. Qué gusto, Fabián, saludarte, expresarte mi aprecio, desearte todos los éxitos por el gran trabajo periodístico que realizas en las transmisiones a través de Gol TV, con gran conocimiento, con estadísticas, con un criterio y comentarios equilibrados. Lo que se hereda no se hurta, se dice, y tu padre fue un maestro. Tú sabes, yo tuve la suerte de compartir en Radio Democracia, de hacer los programas con él, las transmisiones con esa voz inigualable, igual con un conocimiento, con ese timbre de voz excepcional, incansable para transmitir con toda la emoción 3 partidos sin ningún inconveniente. Cuando habían las tripletas en el Estadio Olímpico Atahualpa, y un maestro del cual aprendí muchas cosas. Hoy lo recordamos con cariño, hoy lo recordamos con emoción, con el orgullo de haber trabajado con él, con un recorrido periodístico enorme, no solo en Quito, particularmente en la ciudad de Guayaquil. Para mí es un privilegio poder dirigirte estas palabras, desearte lo mejor y sigue adelante. Un abrazo, Fabián. Bueno, tuve la oportunidad de ser amigo, trabajé inclusive con él en emisoras Gran Colombia. Fabián Vizcaíno, un personaje de la radiodifusión ecuatoriana, por su personalidad, su capacidad, excelente periodista, gran lector de noticias en radio y en televisión. En la parte deportiva igual, ahí pude compartir micrófono en emisora Gran Colombia, como digo. Creo que se encuentra dentro de una lista de las connotadas figuras que tuvo la radiodifusión ecuatoriana. Bueno, como un hombre muy serio en su trabajo, muy responsable, de enorme personalidad, un hombre carismático especialmente. Yo lo recuerdo como un gran compañero. Además, en la parte de trabajo en la radio, también fuera de ella, nos manejamos con una excelente amistad. Compartí con él, como reitero, pues varias oportunidades de trabajo en varios escenarios del país. Cuando estuvo en la capital de la República, después se radicó en la ciudad de Guayaquil, donde siguió prestando sus servicios profesionales. Así que Fabián Vizcaíno es uno de los amigos que hay que recordarlo. Destaco que tuve la oportunidad de conocerlo a don Fabián Vizcaíno, una de las celebradas figuras más importantes desde los años 50 en la radio, locutor de noticias, locutor de publicidad y muy especialmente un gran referente deportivo. Un señor a todo honor, un caballero realmente. Él fue una de las figuras que salió también a través del Canal 4, de los primeros de la televisión, dando noticias por televisión. Realmente pues tengo que referirme a una de las personas que la pude conocer como buen amigo, como un caballero, como gran locutor del Ecuador. Hablando de Fabián Vizcaíno, tengo que decirlo, como persona, un gran caballero, y como periodista deportivo, por referencias de mis 2 hermanos, Carlos y Alfredo, con quienes trabajó Fabián algún tiempo, hay mucho que hablar. Por ejemplo, en un viaje que hicieron con mi hermano Carlos a Chile, a transmitir Copa Libertadores de América. Llegaron al hotel, se instalaron al almuerzo y terminado el mismo, dijo Carlos, por favor, 2 tintos. El mesero fue y trajo 2 botellas de vino. Y lógico, no querían quedar mal y consumieron las 2 botellas. Pero terminado el almuerzo, estaban más mareados que otra cosa, tuvieron que ir al hotel a descansar. Eso como anécdota en uno de los tantos viajes que hizo Carlos con Fabián. Luego Alfredo se independizó de Carlos, tuvo su propio programa y lo hacía en unión de Fabián. Hasta el día en que desgraciadamente Fabián partió de este mundo. Y eso es una anécdota, porque un viernes Fabián hizo el San Viernes, fue de mañana a trotar. En el campo donde estaba trotando sufrió un percance y falleció, lamentablemente.
No recuerdo en qué radio trabajaban. Lo que sí recuerdo es que la esposa de Fabián llamó a la radio a hablar con Alfredo y decirle que Fabián no había ido porque había sufrido un quebranto de salud, ya que Alfredo había dicho que raro que Fabián era el responsable que es, no llega hasta ahora. Alguna cosa habrá pasado. Y le dijo a la esposa, desgraciadamente Fabián acaba de fallecer. Alfredo cerró el micrófono, pero antes dijo unas cuantas palabras en medio de lágrimas, porque fueron muy, muy bien llevados. Y Fabián dejó Sevilla. Su hijo trabaja en un medio de comunicación. No he tenido el gusto de trabajar tampoco con Fabián Jr., por lo tanto no puedo opinar mayor cosa. Pero de tal palo, tal astilla, dice el adagio popular. Yo tengo entendido que sabe responder en su trabajo Fabián Jr. Así son las cosas y las cosas hay que decirlas. Al finalizar el año 1968, decidí tomar unos pocos días libres aquí en el trabajo de Ibarra para visitar a unos amigos que vivían en Quito, en el barrio La Tola. Y también de paso tratar de conocer a los locutores destacados que trabajaban en varios medios de comunicación de la capital. Ese era uno de mis anhelos. Primeramente decidí visitar Radio Musical y Canal Tropical del Núcleo Radión. Sus oficinas estaban en uno de los edificios de la avenida Colón, donde elaboraban varios locutores jóvenes ibarreños como Lenin Félix, Ramiro Buccelli, Pepe Rosenfeld, Gabriel Espinosa, Jorge Moncayo, Ernesto Novoa y otros. Allí logré conocer a este destacado locutor ambateño, Guillermo Jácome, quien coordinaba la programación de éxito en Radio Musical. Otra nota interesante sucede que al bajar por las gradas de ese edificio, alcanzo a ver la pancarta que decía Radio Ecuatoriana. Creía que se trataba de otra emisora del Núcleo Radión, de modo que me acerqué allí en la secretaría y me informan que se trata de Radio Ecuatoriana. Su propietario, el señor Eduardo Granja Estrella, que en ese momento se encontraba precisamente allí. En otro momento, entonces, que todavía me mantenía en Quito, regresé a los estudios de la emisora ecuatoriana, en esta vez con la finalidad de conocer mejor la programación de la radio y saber quiénes laboraban como periodistas y locutores. Ahí es cuando llegué a conocer a Jorge Palacios, que luego fue ubicado como un buen locutor ecuatoriano en la Voz de Estados Unidos. También estaba ahí Jaime Chamorro, de Tulcán. Bueno, él estaba estudiando en la Universidad de Abogacía y hacía los ratos libres locución en la radio ecuatoriana. Ahí estaba una señora muy prestigiosa en la locución, Yolanda Molina. Y también un señor de nombre Fabián Vizcaíno. Este Fabián Vizcaíno me pareció una persona de muy buena apariencia y tenía un buen timbre de voz. Él hacía la actividad deportiva de la radio ecuatoriana. Entonces a mí me llamó mucho la atención eso y me acerqué más a él. Este amigo Fabián Vizcaíno, un fin de semana me invita que les acompañe al personal al estadio El Arbolito de Ejido, donde iban a realizar una transmisión. Para mí era importantísima todo eso. Fue una grata exhortación de Fabián Vizcaíno para mi persona, al permitir que yo vaya con ellos y pueda observar cómo desarrollan las transmisiones deportivas desde el estadio. Ya en el estadio, en las cabinas de locución,
pude entonces llegar a conocer a otros locutores, a saludarlos inclusive, como el caso de Patricio Romero Barberis, Tony Salazar, José Calero Viteri, Rosendo Benalcázar y sobre todo Carlos Rodríguez Hall, que con Fabián Vizcaíno verdaderamente son unos personajes de la radio. Qué grandes oportunidades nos ha brindado Dios para poder satisfacer nuestro anhelo en este lindo arte que es la radio. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.